La sociedad medieval. La sociedad de los reinos cristianos se dividía en tres grupos o estamentos: la nobleza, el clero y los campesinos. La nobleza estaba formada por los caballeros, que eran vasallos del rey, es decir, que dependían de él. Vivían en castillos y su principal actividad era la guerra. El clero estaba formado por los obispos, abades, sacerdotes, monjes y monjas. Vivían en monasterios y se dedicaban a rezar y a la cultura. Estamentos privilegiados. Los campesinos vivían en aldeas y eran los que trabajaban en el campo. Casi todos eran siervos, es decir, dependían de un noble o de un abad y carecían de derechos. Eran estamentos no privilegiados, sin derechos. La repoblación, ¿cómo fue? ¿Recordáis que los reyes cristianos necesitaban que las tierras que iban conquistando fueran ocupadas por personas que las trabajasen y que las defendiesen? Esta ocupación se conoce con el nombre de repoblación. Repoblación. Muchos campesinos judíos y mudéjares permanecieron en sus tierras cuando éstas fueron conquistadas por los reyes cristianos. Además de con ellos, las nuevas tierras se repoblaron con cristianos venidos del norte y con mozárabes que habían huido de Al-Ándalus. Judíos, mudéjares, cristianos del norte y mozárabes huidos de Al-Ándalus. Como resultado, en los reinos cristianos convivían personas de tres religiones diferentes: cristianos, musulmanes y judíos. Cuando los territorios conquistados eran muy extensos y estaban poco poblados, los reyes concedieron esas tierras a los principales nobles o a algunos monasterios, que se convirtieron así en grandes propietarios. Estos extensos territorios eran los señoríos. Los señoríos, que funcionaban como pequeños países. En sus tierras, los dueños o señores administraban justicia, tenían sus propios ejércitos, cobraban impuestos, controlaban a los campesinos que trabajaban para ellos e incluso llegaron a acuñar su propia moneda. ¿Y cómo era la vida en una ciudad medieval? En la Edad Media, la mayor parte de la población era campesina, vivía en aldeas, pero en el siglo XIII, gracias al auge del comercio, las ciudades comenzaron a crecer. La ciudad se dividía en barrios y se dividía en espacios abiertos, con plaza de mercado. Las ciudades estaban gobernadas por un consejo en el que participaban representantes de los artesanos y los mercaderes, y que son el origen del ayuntamiento actual. En la plaza del mercado había comerciantes, campesinos, que ponían sus tenderetes. La artesanía era realizada por muchos de sus habitantes, de las cuales algunos había carpinteros, tejedores, herreros, trabajaban en talleres. Aquellos que se dedicaban a un mismo oficio vivían en una misma calle que recibía el nombre de ese oficio, por ejemplo, calle de toneleros, de cuchilleros, de curtidores, trapería, platería. Los artesanos que realizaban un mismo oficio se agrupaban en gremios. Los artesanos se dividen en tres categorías: maestros, que eran los propietarios de los talleres, oficiales y aprendices. El comercio fue una actividad muy importante. Estos talleres artesanales eran edificios de 2 o más pisos, propiedad del maestro artesano, y servía como residencia y como lugar de trabajo. Había una planta baja donde estaba la tienda y se ofrecían todos los productos que se realizaban en el taller, y en el exterior se ponía un símbolo que hacía referencia a la actividad que se ejercía allí, y abajo también solía estar el almacén, la despensa.
y el taller propiamente dicho se encontraba en la primera planta y allí los oficiales y los aprendices contaban con herramientas, materiales primas necesarias para elaborar los productos y en un piso superior pues estaban los dormitorios, el comedor, la cocina. El comercio fue una actividad muy importante al final de la Edad Media. Los comerciantes o mercaderes vivían en las ciudades e intercambiaban productos en las plazas. Los mercaderes se reunían en ferias comerciales, a las que llegaban productos de distintos lugares. El comercio hizo que algunas ciudades prosperaran, por eso se construyeron edificios más grandes y vistosos como palacios, catedrales y universidades, que eran centros de enseñanza que daban mucho prestigio a las ciudades que las albergaban. Con ello surgieron ciudades más prósperas. Continuaremos.